Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos. La paix ne renaîtra pas en Europe si les nations se reconstituent à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la réalisation de cette pensée. Bueno, pues acabáis de escuchar a Marie-France Garot, ex consejera del presidente francés Georges Pompidou, decir que Jean Monnet, el otro gran padre fundador de la Unión Europea, era un agente americano y confirmar lo que yo ya venía diciendo en el vídeo anterior, a saber que la construcción europea es en realidad una construcción americana. Y Marie-France Garot tiene razón, al igual que Robert Schuman, del cual hemos hablado en el vídeo anterior, Jean Monnet era un agente americano que tuvo una gran influencia en los inicios de la construcción europea durante la década de los 50. Otra cosa es que fuera un agente de la CIA, como han afirmado algunos y como de forma implícita da a entender Marie-France Garot. Sobre esto volveremos en otro vídeo. Pero lo que está fuera de toda duda es que Jean Monnet, insisto, el otro gran padre fundador de Europa junto con Robert Schuman, fue una persona que, como vamos a ver, siempre sirvió a los intereses de los anglosajones. No obstante, como vamos a ver en este vídeo, se trataba de una persona que en el plano personal, en el plano moral y sobre todo en el plano ideológico, era muy diferente de Robert Schuman. Por ejemplo, un pequeño spoiler, y hay que decir que eso le honra, Jean Monnet jamás estuvo del lado de la colaboración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no impide, al mismo tiempo, saber y afirmar que Jean Monnet fue un agente que sirvió a los intereses de los Estados Unidos de América tanto durante la Segunda Guerra Mundial como posteriormente en el momento de impulsar la construcción europea. Es más, el hecho de que Jean Monnet fuera un agente americano no es una información que provenga de un archivo desclasificado en Washington, ni proviene de un libro de historia de estos que te encuentras en una tienda de libros de segunda mano, sino que es algo afirmado abiertamente por sus biógrafos, por sus hagiógrafos, es algo que afirmaban sus contemporáneos, eso ya lo veremos después, e incluso te lo dice la propia página Wikipedia de Jean Monnet, aunque no lo dice exactamente con esas palabras. Aquí, para muestra un botón, podéis ver la página Wikipedia en idioma francés de Jean Monnet, donde claramente dicen de él que era un promotor del atlantismo y del libre comercio. Creo que más claro no se puede ser. Por cierto, lo del libre comercio parece que es un asunto de menor importancia, pero no lo es en absoluto. Es muy importante a la hora de explicar lo que trato de explicar en esta serie de vídeos y lo veremos en el siguiente vídeo. Además, estamos hablando de una persona que ni siquiera escondía su americanofilia, que nunca escondió que servía a los intereses de los Estados Unidos y en general de los anglosajones. Pero ¿quién era Jean Monnet? A esto va dedicado este vídeo. Por tanto, comencemos. Jean-Omer Marie-Gabriel Monnet nació en la localidad de Cognac, de donde proviene la bebida, el brandy conocido como Cognac,
el 9 de noviembre de 1888 en el seno de una familia burguesa que se dedicaba precisamente al comercio de coñac. Ya desde la edad de los 16 años, Monet dejó los estudios para dedicarse a los negocios de la empresa familiar, que como podéis ver en la imagen se llamaba simplemente Cognac Monet, empresa familiar que le encargó abrir los negocios de la misma a nuevos mercados internacionales. Por este motivo, a los 18 años, Monet se instaló en Londres e hizo ya a esa temprana edad viajes de negocios a Norteamérica, es decir, a los Estados Unidos, pero también a Canadá, gracias a lo cual va a alcanzar un excelente manejo del idioma inglés, cosa que era poco habitual en aquella época. Son estas circunstancias de vida las que forjaron a Monet como un anglófilo, como un proamericano, y que desde una muy temprana edad va a adquirir un muy buen conocimiento de cómo funcionan y piensan los anglosajones. Pero Monet no solamente ponía sus cualidades al servicio de la empresa familiar, sino que ya desde la Primera Guerra Mundial, Monet se dio a conocer al proponer al presidente del Consejo de Ministros de Francia, René Viviani, la creación de un polo marítimo franco-británico para optimizar el transporte de comida, municiones y materias primas al bando de los aliados, consiguiendo, de hecho, convencer al presidente Viviani. Entonces estamos hablando de una persona realmente brillante que no solo se dedicó a los negocios, sino que desempeñó funciones en la alta administración del Estado. Gracias a esta idea, Monet será nombrado responsable de la coordinación de los recursos aliados bajo la condición de alto funcionario, siendo confirmado en su puesto por el mismísimo Georges Clemenceau, que fue el presidente del Consejo de Ministros posterior a Viviani, considerado después como el padre de la victoria frente a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Monet ocupará este cargo hasta abril de 1919, siendo después, a partir de ese mismo año, uno de los promotores de la Sociedad de Naciones, la predecesora de las actuales Naciones Unidas, llegando a ocupar el puesto número 2 de esta organización. Por lo tanto, hasta ahora no hay nada reprochable en la carrera política de Jean Monnet. Después, durante los años 20, debido a cómo la ley seca en los Estados Unidos afecta a los negocios de su padre, Monet deja temporalmente la política y vuelve a la empresa familiar Cognac Monet para enderezarla, y es en esa época cuando realmente se va a convertir en un hombre de negocios y un gran financiero internacional. En ese momento, Monet se instala en los Estados Unidos para trabajar en Blair & Company, una banca neoyorquina que luego en 1929 fusionaría con Bank of America, dando lugar a la Bank America Blair Corporation, empresa que hoy forma parte de la sociedad gestora Transamerica Corporation. Incluso para la pequeña anécdota, aunque no tan pequeña, en aquella época Jean Monnet llegará a trabajar para el gobierno chino, que en aquel momento era el gobierno del Kuomintang dirigido por Chiang Kai-shek, porque en noviembre de 1932 el ministro de Finanzas de China invitó a Monet a presidir un comité encargado del desarrollo de China y por tanto durante un tiempo Monet trabajó para el gobierno de China tratando de asociar capitales chinos con sociedades extranjeras, lo cual conducirá a la creación de la China Development Finance Corporation, cuyo principal promotor era ni más ni menos que Sun Xiwen, también conocido como TV Sung, que era uno de los hermanos de Sun Qingling, que había sido la esposa de Sun Yat-sen hasta que éste falleciera en el año 1925 y después, entre otras cosas, fue presidenta de la República Popular China, una figura histórica sobre la cual un servidor, yo mismo, había escrito desde hace bastantes años. Se puede afirmar incluso, sin falsa modestia, que fui la persona que más la dio a conocer en España, publicando un extenso artículo sobre ella tanto en el blog Manos Fuera China en su día, como después una versión ampliada de ese mismo artículo para la revista La Razón Comunista. Para los que estén interesados en la figura de Sun Qingling, dejaré en la caja de descripción del vídeo el enlace al artículo que escribí en la revista La Razón Comunista con motivo del 40 aniversario de su muerte. Pero volvamos a Monet. Es entonces en China, en Shanghái, en el año 1935, donde Monet se hará socio comercial de Georges Murnane para fundar la banca de inversión Monet, Murnane & Company, banca que después se asociaría a la gran empresa de gestión de activos Lazard Frères & Company. Cabe añadir que la banca Monet, Murnane & Company estaría en un principio financiada por el abogado John Foster
Dulles, que después sería secretario de Estado bajo la administración Eisenhower. George Murnane, disculpen que no haya encontrado fotografía de él, es uno de estos 4 hombres. Era un hombre influyente de los Estados Unidos ligado a grandes familias de industriales y financieros como la familia Wallenberg en Suecia, la familia Bosch en Alemania, los Solvay y los Boel en Bélgica. Recordemos que el conde René Boel fue después miembro del Movimiento Europeo Internacional, así como presidente de la Asociación Bélgica-Estados Unidos, y también era un hombre cercano a la familia Rockefeller, y al ya mencionado John Foster Dulles. Después, en 1938, el embajador de los Estados Unidos en Francia, William Bullitt, ofrece al presidente del Consejo de Ministros de Francia, Édouard Daladier, que designa a Monet como intermediario entre el gobierno francés y el presidente Roosevelt para encargarse de los pedidos y entregas de armas militares americanas a Francia en previsión del posible estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Monet es llamado para presidir en noviembre de 1939 un comité de coordinación basado en Londres que estaba destinado a mancomunar las capacidades de producción de Francia y Reino Unido para prepararse ante una invasión alemana. Idea con la cual, por cierto, estaba totalmente de acuerdo el general de Gaulle, como se explica, por ejemplo, en la película del año 2020 de Gaulle, dirigida por Gabriel Le Gomin e interpretada por el actor Lambert Wilson. Cuando el 10 de mayo de 1940 Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido, Monet consigue convencerle de que haya un único parlamento y un único ejército para ambas naciones. De hecho, De Gaulle también intenta convencer por su parte al presidente del Consejo de Francia, Paul Reynaud, para que firme este acuerdo con los británicos, cosa que el general de Gaulle no conseguirá porque la iniciativa se va al traste cuando el mariscal Pétain anuncia la rendición del gobierno francés el 14 de junio de 1940. En aquel momento, Monet y De Gaulle estaban en el mismo barco y además tenían la misma lectura de la guerra, a saber que no se trataba de una mera guerra franco-alemana que una batalla pudiese decidir, sino que se trataba de una guerra mundial y que por lo tanto había que proseguir los combates desde otros lugares del mundo. De hecho, el 17 de junio de 1940, Monet llegó a recibir a De Gaulle en su domicilio de Londres cuando De Gaulle estaba preparando su llamamiento a la resistencia, que, como ya sabéis, terminaría siendo pronunciado a través de la BBC el 18 de junio. Que igual hasta os preguntáis por qué hablo tanto de Gaulle en un vídeo dedicado a Jean Monnet. Bueno, lo vais a ir entendiendo porque esto va a servir para comprender a favor de qué y en contra de qué iba a luchar Monet durante la Segunda Guerra Mundial y después. Por ejemplo, en dicha reunión que tuvieron en Londres, Monet le muestra a De Gaulle su voluntad de cooperar, pero se niega a formar parte del gobierno de Francia Libre, fundado por De Gaulle, porque entiende que es más eficaz cooperar para la victoria de los aliados poniéndose al servicio del gobierno británico, es decir, al servicio de los anglosajones. El 2 de julio de 1940, Monet escribe al mariscal Pétain para comunicarle su dimisión de sus antiguas funciones en el gobierno francés y se pone a disposición del gobierno de Winston Churchill, que lo nombra vicepresidente del British Supply Council, para desempeñar exactamente las mismas funciones que ocupaba antes cuando dirigía el Comité de Coordinación en Francia. Es más, aunque trabajara para el gobierno británico, a partir de ese momento Monet va a formar parte, junto con el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Felix Frankfurter, y el secretario para la guerra, Henry Stimson, de un grupo de presión, de un lobby, para animar al presidente Roosevelt a salir de la posición aislacionista de los Estados Unidos. Hasta el final de la guerra, en 1945, Monet se dedicará a coordinar el esfuerzo de guerra entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América, cosa que en sí misma no es reprochable, pero claro, luego no habrá que extrañarse si con posterioridad dirían de él que era un agente americano, máxime cuando no quiso formar parte de la Francia Libre. Es más, hay que reconocer los méritos de Monet durante la Segunda Guerra Mundial para empujar la balanza a favor de la victoria de los aliados, pues, con su gestión, a partir del año 1942,
se previó la construcción de 60.000 aviones, 45.000 carros de combate y 8 millones de toneladas de barcos. De hecho, Jean Monnet solía decir que más vale 1.000 carros de combate de más que uno menos de lo necesario. Posteriormente a la guerra, el economista John Maynard Keynes diría después que gracias a la gestión de Monnet se había acortado la guerra en un año. Que esto no quita que la inmensa mayoría del esfuerzo de guerra para vencer a Hitler fue realizado por los rusos, por la Unión Soviética, pero Monnet también tuvo su papel para que la balanza se inclinara a favor de los aliados en el frente occidental. Es a partir de noviembre de 1942 cuando las diferencias entre Monnet y De Gaulle se van a acentuar bastante y es cuando se va a empezar a desvelar con mayor claridad a qué intereses servía Jean Monnet. El 8 de noviembre de 1942 se inicia la Operación Torch, que fue el desembarco y avance de tropas anglo-estadounidenses en el norte de África, en Marruecos y Argelia, que en ese momento eran colonias bajo la administración del régimen de Vichy. Por cierto, no quisiera dejar de señalar que esto se produce en noviembre de 1942. Si a De Gaulle le hubiesen hecho caso, si le hubiesen escuchado desde el principio, es decir, desde junio de 1940, pues habría permitido, al menos en lo que respecta al frente occidental de la guerra, ganar como mínimo 2 años en la guerra contra Hitler. Por supuesto, la Operación Torch no se produce sin una resistencia enconada al principio por parte de las Fuerzas Armadas del régimen de Vichy, pero tras una resistencia inicial surge en este momento la figura del almirante François Darlan, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del régimen de Vichy y que anteriormente había sido ministro en el gobierno de Pétain y que casualmente en ese momento se encontraba en Argelia. Ante todo hay que decir una cosa, que es que los americanos hicieron lo posible para deshacerse de De Gaulle y sustituirlo por otra persona que ocupara formalmente el papel de jefe de gobierno francés. Y ello porque sabían perfectamente que De Gaulle sería absolutamente intransigente en lo que respecta a la independencia del gobierno y la nación francesa y que a De Gaulle no lo podrían manejar, como de hecho se demostró en los años 60 cuando De Gaulle volvió a la presidencia de Francia. Por eso hay un episodio dentro de la guerra, que es uno de los grandes episodios desconocidos de la Segunda Guerra Mundial, que es que los americanos deseaban que se mantuviera en su puesto a Pétain y a su jefe de gobierno, Pierre Laval, a la cabeza de Francia en el momento de la liberación. Y, de hecho, los Estados Unidos de América tuvieron en todo momento una embajada en la Francia de Vichy hasta noviembre de 1942, que es cuando lo que quedaba de la Francia libre, libre con muchas comillas, pues pasó a directamente a estar bajo administración directa alemana. Por ello, los Estados Unidos se vieron obligados a rectificar y por eso se orientaron hacia la figura del almirante Darlan. ¿Y quién era Darlan? Pues Darlan era un militar pétainista que había sido ministro de la Marina en el primer gobierno de Pétain y que después fue vicepresidente del Consejo de Ministros, cumulando al mismo tiempo los cargos de ministro de la Marina, de Asuntos Extranjeros, de Interior y de Información. Darlan dirigió el gobierno de la Francia de Vichy hasta abril de 1942, cuando se vio forzado a dimitir porque los alemanes preferían a Pierre Laval y entonces, en ese momento, se reconvierte en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del régimen de Vichy. Pero había sido designado por Pétain como su sucesor al frente de la Francia de Vichy en un acta constitucional del 21 de febrero de 1941. Vamos, una persona que había estado metido en la colaboración hasta el cuello. Pues resulta que, habiéndose desengañado de los alemanes, de quienes él no había logrado obtener las concesiones que quería, y que además habían cortado todo contacto con él, cuando en noviembre de 1942 Alemania pasa a ocupar militarmente lo que quedaba de la Francia libre, pues Darlan se pasa al bando aliado. Entonces, en el marco de la Operación Torch, tras haber aceptado el alto el fuego el 10 de diciembre de 1942,
y después de haberse rendido ante los aliados, Darlan se convierte en el hombre designado por los americanos para representar a las Fuerzas Armadas francesas en detrimento de Gaulle. Es decir, que los americanos y también Jean Monnet, aunque con algunas reticencias, estaban de acuerdo en colocar a la cabeza de Francia a una persona que en el pasado había estado metido en la colaboración hasta el cuello. El problema es que el 24 de diciembre de 1942, Darlan es asesinado de un tiro por el resistente monárquico Fernand Bonnier de la Chapelle, que por esta acción sería fusilado 2 días después. Entonces, en ese momento, los americanos deciden orientarse hacia una segunda persona, el general Henri Giraud, para que encabece las fuerzas armadas francesas y administre el norte de África. Giraud era un hombre de un perfil distinto al de Darlan, pero también distinto al de Gaulle. Era un general del ejército que había sido un petenista también, pero que se había distanciado de la política de colaboración del régimen de Vichy y que se había vuelto partidario de retomar la lucha contra los alemanes. Sobre todo porque en mayo de 1940 Giraud había sido capturado por los alemanes y encarcelado en la fortaleza de Königstein, en Sajonia, de la que había conseguido escapar el 17 de abril de 1940. Entonces, en febrero de 1943, Monnet es enviado a Argel por el presidente Roosevelt para convencer a Giraud de romper definitivamente con el régimen de Vichy y tomar el mando de los ejércitos de África. Por ello, la relación entre Monnet y de Gaulle se vuelve muy tensa, pues Monnet estimaba que la actitud de Gaulle era intransigente con respecto de la cuestión del mando militar en Argel, cuando, según su opinión, la de Monnet, la unión de todas las fuerzas armadas francesas debía ser la prioridad. Según la página Wikipedia de Monnet en francés, Roosevelt sospechaba que de Gaulle tenía tendencias antidemocráticas, lo cual, traducido a la neolengua de Washington, significa simplemente que de Gaulle no estaba lo suficientemente sumiso a los Estados Unidos. La tensión entre Monnet y de Gaulle alcanza su paroxismo el 4 de mayo de 1943, momento en el cual de Gaulle pronuncia un discurso del cual vamos a extraer las siguientes palabras. Sabemos que la Francia combatiente, que no ha dejado ni un solo día de ser fiel al esfuerzo, al honor y a las alianzas, que ha vuelto a poner en la guerra a gran parte del imperio, que prodiga en todos los campos de batalla el coraje de sus soldados, sus marineros, sus aviadores, que sirve de inspiración y de guía a la resistencia nacional, que mantiene estrechas relaciones con todas las Naciones Unidas y que incluso, me atrevo a decirlo, contribuye a animar el espíritu de guerra en todo el campo de la libertad, fue oficialmente excluida de la empresa de los aliados en la África del Norte francesa. Digo oficialmente porque, de hecho, la Francia combatiente estuvo, no obstante, presente. Sin embargo, para proporcionar a los aliados, durante su desembarco, la asistencia directa de sus amigos para atormentar la mente y despertar la conciencia de estas tropas francesas a las que una política esclavizada por el enemigo ordenaba luchar a toda costa contra los anglosajones, a la espera de que los alemanes hayan tenido tiempo de apresurarse para finalmente proporcionar en Fechan, en el norte de Libia, en Túnez y en los mares, una ayuda estimable y creo bastante gloriosa contribución a la batalla de África contra el Eje. Sabemos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Se intentó imponer, en primer lugar, una autoridad francesa que permaneciera tanto fuera de Vichy como fuera de la Francia combatiente. Este intento no pudo tener éxito. Podemos decir que nos lo esperábamos. Siempre nos ha parecido que en el drama actual las grandes acciones solo pueden tener éxito si están respaldadas por una gran mística. Sin embargo, actualmente solo hay dos místicas entre los franceses, la Cruz de Lorena para casi todos, el viejo mariscal para algunos otros. Con las palabras Cruz de Lorena, de Gaulle hacía referencia a la Francia libre y con viejo mariscal se refería evidentemente al mariscal Pétain. Pues bien, como hombre de los anglosajones que era, Jean Monnet considera que este discurso de Gaulle es un discurso provocador, un discurso de mala fe que podía poner en riesgo las negociaciones para la formación en aquel momento de un Comité Francés de Liberación Nacional. En una carta del 6 de mayo de 1943 dirigida al consejero de Roosevelt, Harry Hopkins, Monnet dice lo siguiente del discurso de Gaulle. Esto me recuerda el discurso que Hitler había hecho antes del asunto checoslovaco. La misma técnica, la misma forma, el mismo objeto, las mismas promesas ilusorias.
Y en una nota manuscrita personal, Monet llegará incluso a escribir lo siguiente: hay que resignarse y concluir que el entendimiento es imposible con el general de Gaulle, que es un enemigo del pueblo francés y de sus libertades, que es un enemigo de la construcción europea y que, por consiguiente, debe ser destruido en interés de los franceses, de los aliados y de la paz. Para ello, hace falta que, debido a su intransigencia actual, el mundo esté convencido de que no quiere la unión. Creo que convendréis conmigo que con este tipo de labor de sabotaje contra la Francia libre de Gaulle, Monet estaba sirviendo más a los intereses de los anglosajones que a los intereses de una Francia independiente. Además, como habréis visto en la carta antes citada, Monet ya expresa las ideas europeístas que iba a implementar durante los años 50. De hecho, en el año 1953, en plena Segunda Guerra Mundial, Monet pronuncia las siguientes palabras: no habrá paz en Europa si los estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional. Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. Esto supone que los estados de Europa se agrupen en una federación. Nuestro país es demasiado pequeño, ergo hace falta que se integren con los demás países de Europa en una federación. No podemos volver a la soberanía nacional. Pareciera que estuviésemos escuchando a Guillermo el Valle o a la dirección de Izquierda Unida. Finalmente, De Gaulle terminará apaciguando la situación porque Monet se da cuenta de la falta de experiencia política del general Giraud. Y entonces, con la ayuda del ministro británico Harold Macmillan y del general de la Francia Libre Georges Catroux, Monet juega un papel significativo en el proceso que llevaría a De Gaulle a ser elegido en junio de 1943 para encabezar el Comité Francés de Liberación Nacional, que es el comité que fusionaba a todas las organizaciones y entidades francesas que estaban participando en la guerra del lado de los aliados. Comité Francés de Liberación en el que Monet será nombrado comisario para el armamento. Y cuando se creará en junio de 1944 el gobierno provisional de la Francia Libre, Monet será nombrado comisario en misión en los Estados Unidos, donde mantendrá contactos con personas influyentes y negociará los primeros créditos concedidos a Francia en 1945. Como vimos en el vídeo sobre Robert Schuman, después Monet será nombrado comisario al plan económico por el propio general de Gaulle, cargo que ocupará de 1945 a 1952. Según la página Wikipedia en francés de Jean Monnet, ya desde 1953 los proyectos de Monet para Europa integraban las exigencias de los Estados Unidos de suprimir aranceles, así como la creación de una unidad económica común. Por ejemplo, una de esas políticas consistentes en suprimir aranceles fue la negociación del acuerdo Bloom-Burns de 1956 sobre la importación de películas americanas en los cines de Francia. Acuerdo llamado así porque fue firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, James Burns, y por el antiguo presidente del Consejo de Ministros de Francia, el socialista Léon Blum. Tenemos que situarnos en contexto. Hay que decir que desde el año 1936 el gobierno francés protegía el mercado cinematográfico nacional con una cuota de un máximo de 188 películas extranjeras al año. Tras la Segunda Guerra Mundial, Monet logró negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos por el cual se le condonaba a Francia 2.800 millones de dólares de deuda y se le facilitaba a Francia nuevas ayudas crediticias en condiciones ventajosas. Pero la contrapartida de ello era que se eliminaran varias cuotas de importación que protegían el mercado interior francés, siendo obligatorio para las salas de cine francesas que dedicaran 4 de cada 13 semanas exclusivamente al cine francés, siendo las 9 restantes abiertas a una libre competencia que beneficiaba a Hollywood. Es decir, el imperialismo de los Estados Unidos no son solo portaaviones y dólares, también es el soft power a través de la industria de Hollywood. ¿Y quién fue el hombre que facilitó la penetración de la industria de Hollywood en el mercado de cine francés? Pues Jean Monnet. También en aquella época Monet presenta un plan
que después será conocido como Plan Monnet, un plan quinquenal para los años 1946 hasta 1950 para la modernización y la reconstrucción económica nacional, pensado para llevar a Francia al 150% de la producción industrial de antes de la guerra. Para ello, Francia se abastecería con el carbón y el acero del este del río Rin, concretamente de la cuenca del Ruhr y del Lánder del Sarre, para convertir dicha área en un área internacional controlada por varias potencias con su propia moneda y supervisada por una alta autoridad internacional que incluiría, aparte de Francia, a los Estados Unidos. Al principio, el Reino Unido y los Estados Unidos son reacios a que Francia produzca tanto acero, aparte de que temen, con mayor o menor razón, que el empleo de prisioneros alemanes en la minería y la reconstrucción de Francia termine por hacer crecer la influencia rusa en la zona. Sin embargo, según la página de Wikipedia en español sobre Jean Monnet, que a su vez se basa en la obra de Alan Milward, La reconstrucción de Europa Occidental 1945-1951, en abril de 1948, Jean Monnet empieza a mostrar un mayor interés en la integración europea y Wikipedia añade cuando se dio cuenta de que era un objetivo central de los Estados Unidos. De hecho, Monnet le escribiría después a Robert Schuman que, para evitar una nueva conflagración en Europa, cito, solo sería posible mediante la creación de una federación del oeste. Además, en el año 1950 ya había informes que indicaban que la República Federal Alemana se estaba recuperando mucho más rápido que Francia. Entonces, el miedo a una revancha alemana empujó entonces a Monnet a querer integrar a la República Federal Alemana en el campo occidental, trabajando en secreto, como dice la propia página de Wikipedia de Jean Monnet, en el proyecto de mancomunar el carbón y el acero de Francia. Hay que decir que en ese momento los gaullistas y los comunistas franceses no estaban nada por la labor de contribuir a una integración europea y estaban más por la opción de abastecerse del carbón y el acero alemán para la reconstrucción de Francia. Entiendo yo que como castigo a Alemania por lo que le había infligido a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La página Wikipedia en español sobre Jean Monnet dice lo siguiente al respecto. Como primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman contribuyó decisivamente a alejar la política francesa del objetivo gaullista de ocupación o control permanente de partes del territorio alemán como el Ruhr o el Sarre. A pesar de la dura oposición de ultranacionalistas, gaullistas y comunistas, la Asamblea francesa votó varias resoluciones a favor de su nueva política de integración de Alemania en una comunidad. La Autoridad Internacional del Ruhr cambió en consecuencia. Lo que pasó después lo hemos visto en el vídeo sobre Robert Schuman. Pero quisiera citar otra vez la página de Wikipedia en español sobre Jean Monnet porque, y en eso hay que decir que son muy transparentes, confirman totalmente lo que dije en el vídeo sobre Robert Schuman, a saber que Robert Schuman no fue el autor de la llamada Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que daría lugar después a la creación de la CECA, la Comunidad Europea de Carbón y el Acero. Fijaros en lo que dice Wikipedia, vais a ver, es espectacular. El canciller francés Robert Schuman declaró en un discurso que la Declaración Schuman de hecho era la continuación del Plan Monnet. Efectivamente, si alguien podía saber muy bien quién estaba detrás de la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, ese era el propio Robert Schuman. Después, Wikipedia dice lo siguiente. Schuman no disponía de cualidades como orador, ello no impidió que pronunciase uno de los discursos más trascendentales de la historia europea. Esto parece confirmar lo que decía el historiador Raymond Poitvin en su biografía de Robert Schuman, a saber que Schuman carecía de cualidades como orador, lo cual a su vez explicaría por qué el texto de la declaración le fuera entregado ya todo hecho por Jean Monnet. Y finalmente la página Wikipedia sobre Jean Monnet dice lo siguiente. Monnet, gracias a su estrecha colaboración con Robert Schuman, fue el verdadero artífice de la creación de la Comunidad Europea de Carbón y del Acero, CECA,
lo que significó mérito suficiente para ser el primer presidente de la alta autoridad tras la firma de su tratado el 18 de abril de 1951 y su entrega en vigor el 23 de julio de 1952. Bueno, creo que no hace falta añadir mucho más. Son informaciones que, sin decirlo abiertamente, confirman lo que yo ya dije en el vídeo anterior sobre Robert Schuman, es decir, son cosas que ya sabíamos, pero que vuelven a ser confirmadas por la propia Wikipedia. Entonces, prosigamos con Jean Monnet. Cabe mencionar que el día 9 de mayo de 1950, el día de la Declaración Schuman, Monnet pronunció un discurso para invitar a todos los países que estén interesados en colocar las primeras bases concretas de una federación europea. Más tarde, durante el mismo año 1950, Monnet pronunciará otro discurso donde dirá lo siguiente: la prosperidad de nuestra comunidad europea está indisolublemente ligada al desarrollo del comercio internacional. Nuestra comunidad ayudará a resolver los problemas comerciales que surgen en el mundo. Estamos decididos a buscar sin demora, en conversaciones directas, los medios para implementar la intención declarada del gobierno británico de establecer la asociación más estrecha con la comunidad. Estamos convencidos de que podemos prever una colaboración estrecha y fructífera con los Estados Unidos, que desde la propuesta del señor Schuman el 9 de mayo de 1950 nos han dado repetidas pruebas de su activa simpatía. Pero solo estamos en el comienzo del esfuerzo que Europa debe hacer para experimentar por fin la unidad, la prosperidad y la paz. Bueno, con esto y con todo lo que hemos visto anteriormente, creo que ya es difícil sostener que los Estados Unidos no tuvieron nada que ver con la creación de la CECA y por ende con la creación, la existencia de la actual Unión Europea. Lo demás ya lo hemos visto en el vídeo sobre Robert Schuman. La CECA se crea con el Tratado de París de 1951 y Jean Monnet ocupará desde el principio el cargo de presidente de la alta autoridad de la CECA situada en Luxemburgo entre 1952 y 1955. Como ya hemos visto en el vídeo anterior, entre septiembre y octubre de 1950, Monnet también esbozará un proyecto de ejército europeo con la Comunidad Europea de Defensa, proyecto que terminará siendo un tratado firmado por los gobiernos de los 6 países de la Comunidad Europea el día 27 de mayo de 1952. Pero claro, un tratado, después de firmado por el gobierno de un país, debe ser ratificado por el Parlamento de ese mismo país. Y el 30 de agosto de 1954, la Comunidad Europea de Defensa es rechazada por la Asamblea Nacional Francesa por 319 votos en contra frente a 264 votos a favor. Sobre todo gracias al voto de los comunistas, de los gaullistas del RPF, la agrupación del pueblo francés, de una parte de los socialistas, de la mitad de los radicales y de algunos diputados del MRP, es decir, los democristianos, que, como recordaréis, es el partido donde estaba Robert Schuman. Este terremoto, que el resto de democristianos llamarán después el crimen del 30 de agosto, provocará al año siguiente la dimisión de Jean Monnet de su puesto de presidente de la alta autoridad de la CECA. En aquella época, el secretario general del Partido Comunista francés, Jacques Duclos, decía lo siguiente de la Comunidad Europea de Defensa: estamos listos con todos los franceses, vengan de donde vengan, insistimos, vengan de donde vengan, que, como nosotros, no quieren una nueva Wehrmacht, a que participen en todas las acciones políticas que pueden y deben ser organizadas por una potente campaña en toda Francia. Debo decir que este es un tipo de discurso en el que me siento muy representado, tanto si la pronunciase un francés como si la pronunciase un español. Es más, en aquella época la revista Regard, que era una revista de sensibilidad comunista, decía en aquella época: con la Comunidad Europea de Defensa tendremos un ejército americano con generales hitlerianos. Esto que acabo de leer, por desgracia, no se puede consultar en internet. Para poder acceder a ello es preciso comprar a través de la plataforma eBay un ejemplar de la revista Regard de aquella época. Bien, tras la dimisión de su cargo de presidente de la alta autoridad, Jean Monnet funda el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, una organización que defendía una federación europea
y proponía el establecimiento de un distrito federal para, según la página Wikipedia sobre Jean Monnet, escapar a las soberanías nacionales. Creo que más claro no se puede ser. Después de eso, Monnet trabaja en el proyecto de Tratado para un Mercado Común, que después sería la base de la futura Comunidad Económica Europea, y también en Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Según la obra colectiva Jean Monnet, Europa y los Caminos de la Paz, editada por Ediciones de la Sorbona en el año 2000 y que por tanto no es ninguna fuente conspiranoica, en Euratom Jean Monnet privilegia una filial americana de aprovisionamiento contra la independencia nuclear francesa. Que también es posible, algunos diréis, ¿qué me importa a mí la independencia nuclear de Francia? ¿O qué? Pero se suponía que con la Constitución Europea se trataba de construir Europa para que cuando se constituya la Unión Europea hacer un bloque europeo que haga de contrapeso a los Estados Unidos. De hecho, hay una frase de esa época pronunciada por Jean Monnet que es bastante indicativa de cuál era su mentalidad y que es la siguiente. Nosotros no estamos haciendo una coalición de estados, lo que hacemos es unir a la gente, lo cual puede parecer una idea bonita y generosa, la de decretar el fin del Estado-Nación para unir a los europeos en una gran patria común, pero curiosamente los mismos que desean eso para las naciones de Europa no desean lo mismo para otros países como los Estados Unidos de América. Como vimos al principio de este vídeo con las declaraciones de Marie-France Garot, parece ser que la base misma de la ideología europeísta, por lo menos si quieres hacer una crítica seria de la ideología europeísta, para lo otro está la Escuela de Oviedo o Santiago de Mesía, pues es básicamente decretar la caducidad de los Estados-nación de Europa para, digamos, no volver a los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una idea que, lo estamos viendo en la actualidad, se está dando de hostias contra la realidad. Una vez más es preciso volver un momento sobre la figura del general de Gaulle, para que nos hagamos una idea de quién era Jean Monnet, acudiendo a una autoridad, creo que bastante creíble, máxime cuando, y esto es un spoiler de un vídeo que veréis más adelante, lo que dice Marie-France Garot, o quiere decir implícitamente, acerca de que Jean Monnet era un agente de la CIA, cuando dice que se han desclasificado los archivos que hablan de Jean Monnet y cuando dice que se sabe incluso cuánto fue remunerado, pues esto sencillamente es falso, no es verdad. Porque la realidad es que efectivamente los archivos de los Estados Unidos relacionados con ese episodio de la Constitución Europea han sido desclasificados, pero no hay ningún documento donde se mencione que Jean Monnet recibiera dinero de la CIA. Es más, como vimos en el primer episodio de esta serie de vídeos dedicado al artículo de Ambrose Evans Pritchard, Jean Monnet no aparece mencionado en dicho artículo como agente de la CIA. Por eso, del hecho de que objetivamente, o mejor dicho, estrictamente hablando, Jean Monnet no era un agente de la CIA, considero que es importante que nos detengamos en lo que opinaba el general de Gaulle sobre Jean Monnet. Para empezar, según la propia página Wikipedia sobre Jean Monnet, de Gaulle se opone violentamente a la Comunidad Europea de Defensa y critica con firmeza el establecimiento de la CECA y del Tratado de Roma. Wikipedia añade que, según de Gaulle, los proyectos destinados a concretar la idea de supranacionalidad ponen en peligro la independencia de Francia, que era objeto de ataques desde 1939. Wikipedia, y una vez más hay que decir que son bastante transparentes en aspecto, añade lo siguiente. Aparte del hecho de que ignora los detalles de las intrigas que Monnet había urdido contra él junto con Roosevelt, el antiguo jefe de la Francia Libre desconfía de Monnet al igual que había desconfiado de Roosevelt. Monnet era para él un banquero de Wall Street. Y, según relata la obra del historiador Bernard Michel, Los grandes enigmas de la resistencia, de Gaulle no dudará en esa época en calificar a Monnet de pequeño financiero a sueldo de los americanos.
En la obra C'était de Gaulle, publicada en el año 1997, que es una recopilación de transcripciones de entrevistas y confesiones que de Gaulle tuvo con su ministro de la Información, Alain Peyrefitte, concretamente en el tomo 2, se dice en la página 163 acerca de la Comisión Europea que debe ser, según de Gaulle, una comisión común que naturalmente no esté constituida por unos Jean Monnet, unos apátridas que se dicen supranacionales, sino por funcionarios cualificados. Y en la página 293, de Gaulle dice lo siguiente: la Europa integrada, eso no podía convenir a Francia ni a los franceses, excepto para algunos enfermos como Jean Monnet, preocupados ante todo por servir a los Estados Unidos. A estas alturas creo que estas declaraciones no sorprenden a nadie, pero si encima lo dice el general de Gaulle con tanta seguridad, pues hombre, creo que hablar de Jean Monnet como agente americano pues ya sobrepasa el marco de la teoría de la conspiración. Además, en la obra En los orígenes del yugo europeo, 1900-1960, de la historiadora Annie Lacouaris, se dice que Jean Monnet fue descrito por los servicios de inteligencia franceses como el hombre de confianza de la City y de Wall Street que ha servido constantemente a la política y a los intereses del grupo Lazare desde la Segunda Guerra Mundial. Tras jubilarse en el año 1975, finalmente Jean Monnet fallece el 16 de marzo de 1979 a la edad de 90 años en la localidad de Bazos-sur-Guyon, en la región parisina de Île-de-France. Después, sus restos serían trasladados en 1988 al Panteón de París, como también se quiso hacer, sin éxito, con Robert Schuman. Fijaros en qué grado de sumisión ideológica debe estar un país como Francia para hacer tal cosa. De nuevo, Wikipedia dice al final de su página sobre Jean Monnet algo muy revelador. Jean Monnet es uno de los hombres de Estado franceses importantes del siglo XX, aunque no haya recibido un mandato electivo del pueblo francés y ello le sea a veces reprochado. Y sigue siendo uno de los hombres de Estado menos conocidos del gran público. Utiliza sus funciones oficiales, casi siempre supranacionales y durante periodos de tiempo bastante breves, como palanca para promover sus ideas en favor de la unificación europea. Dejo que cada uno lo juzgue. Para finalizar este vídeo, unas reflexiones finales. Jean Monnet era una figura muy diferente de la de Robert Schuman en distintos planos. En primer lugar, y esto es muy importante, se distinguía de Schuman en el plano ideológico, pues mientras Schuman había admirado y alabado ciertos regímenes autoritarios de derecha, por no decir ciertos regímenes tercerposicionistas, Jean Monnet era en cambio una persona afín a las llamadas democracias liberales y sobre todo ideológicamente afín a los anglosajones y en particular afín a la democracia a la americana. Esto explica por qué siempre estuvo del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y que no cayera nunca en la colaboración como sí hizo Schuman. Y mientras que Schuman era una persona mediocre y con un carácter un tanto oportunista, Jean Monnet no solo demostró ser una persona brillante y hábil, no solamente en el mundo de los negocios, sino también en la política nacional e internacional, en tanto que alto funcionario e incluso, como dice Wikipedia, como jefe de Estado. Y lo que hay que decir también es que tal vez, a diferencia de Robert Schuman, lo más probable es que Monnet creía sinceramente en la ideología europeísta. Monnet creía, como decía Marie-France Garot al principio de este vídeo, que los estados en Europa implicaban la guerra y, como filoamericano que era, creía que los Estados Unidos de Europa debían constituirse como se constituyeron los Estados Unidos de América, es decir, como una federación y tal vez con un objetivo loable, aunque nosotros podamos estar en total desacuerdo con sus planteamientos. De hecho, esta teoría sobre cómo evitar futuras guerras en el continente europeo fue verbalizada en la Declaración Schuman, cuando Robert Schuman, en su famoso discurso del 9 de mayo de 1950,
dice lo siguiente: esta fusión de nuestros intereses en la producción de carbón y de acero y nuestra acción conjunta harán que cualquier guerra entre Francia y Alemania resulte no solo impensable, sino materialmente imposible. Pero esta honestidad aparente de Jean Monnet no nos debe hacer perder de vista que Jean Monnet era una persona, y de hecho la propia Wikipedia te lo dice de forma muy transparente, que sirvió toda su vida a los intereses de los Estados Unidos de América. Con lo cual, pese a que hayan tenido trayectorias e intereses totalmente divergentes, la realidad es que los dos principales padres fundadores de Europa, Robert Schuman y Jean Monnet, fueron, ya sea a sueldo o no, agentes americanos. Claro, entonces podría surgir la siguiente pregunta: ¿por qué los Estados Unidos de América han promovido con tanto ahínco la construcción europea durante los años 50 y en posteriores décadas? Bueno, eso lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en esta serie de vídeos. De momento, dejamos aquí la cuestión de Jean Monnet. En el próximo vídeo ya no hablaremos de una figura histórica de nacionalidad francesa, sino que hablaremos del alemán Walter Hallstein, que, si bien no puede ser considerado como uno de los padres fundadores de Europa, fue una figura muy importante en la historia de la construcción europea. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo.